Buenos días a todos. Hoy vamos a tener el placer de entrevistar a Jenny Silvente de la página Ver, Pensar y Sentir. Hoy hablaremos sobre los mitos en cuestión al diseño de espacios educativos. Vale, entonces, mientras voy esperando a que os vayáis sumando por aquí, os diré que en este principio de entrevista Jenny va a ser muy generosa, como siempre, y nos va a dar la posibilidad de formarnos con ella en su curso de diseño de espacios con un 25% de descuento cuando pongáis la palabra EducaFlash en el código de cupón en mayúsculas. Buenos días a todos, estoy saludando a Jenny, la voy a invitar por aquí. Qué rápido sabéis unir. Supongo que me escucháis bien. Estoy esperando por Jenny. Esperando a ver Pensar y Sentir. Hola Jenny, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, ¿Cómo Elisa? te has subido? Cuéntame. Aquí estamos, bien. Vamos haciendo. Estaba haciendo así un poquito de introducción y estaba diciéndole para los cuando vean el vídeo por a posteriori un poco, ¿no? Era que ha sido una persona muy altruista siempre y sobre todo lo que es con respecto a mi comunidad, que vas a ofrecer ya así de entrada para que la gente se quede con el gustillo y no se quede solo en lo que es la entrevista, un 25% de descuento con el código, la palabra EducaFlash25 en mayúsculas todo, cuando lo pongáis en el código que pone cupón, cuando aparece en su página, ahí tendréis un descuento. Pero ahora vamos a introducirnos ya. Buenos días a todos, buenos días Asun, buenos días Cristina y Marta, os veo ya muy preparadas por aquí a todas. Polín, ¿cómo os gusta lo de diseño de espacios? Sí. Pues como haciendo un poco de diciendo, es que Jenny tiene a sus niños malitos, ¿verdad, Jenny? Sí, Están un poco. pochiños, están, bueno, aquí en Galicia se dice pochiños, están así con bronquiolitis, entonces no la quiero entretener demasiado, quiero ser respetuosa con su familia y voy a tratar de centrarme en lo que es la entrevista para hacerla cortita, amena y cercana y que podamos disfrutar de este tiempito junto a las dos, ¿vale? Y que se recuperen pronto sus peques, sobre todo eso. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es el diseño de espacios? Wow, esa es una macro pregunta, ¿eh? Bueno, el diseño de espacios es toda aquella planificación, organización, reflexión, transformación de miradas que están implicadas en no solo el espacio físico, sino todas las bases que sostienen y fundamentan el por qué es necesario cuidar y planificar y diseñar de una forma coherente y consciente los espacios educativos. Es decir, que lo primero de todo que deberíamos revisar es cuál es la imagen de infancia, cuál es la cultura de infancia propia del contexto en el que habitan esos niños y esas niñas. Tenemos que hablar de cuál es el rol del docente y, por supuesto, de por qué es necesario repensar estos espacios educativos, ¿no? Esta es la gran pregunta. Eh, claro, no se trata de conseguir el efecto wow, ¿no? O este efecto Pinterest tan maravilloso, que Pinterest es una herramienta con la que nos podemos inspirar muchísimo, pero no consiste en copiar y pegar aquello que vamos viendo, porque lo primero que debemos es detectar cuáles son las necesidades del contexto en sí. Y no será igual de válido un diseño en un contexto X, ¿no? Por ejemplo, allí en Vigo, en una escuela rural, por ejemplo, que un diseño de espacios en el centro de Barcelona, ¿no? Un aula va a ser muy diferente porque he puesto dos ejemplos como muy distantes, ¿no? Entre ellos, pero a lo mejor simplemente del barrio de Gracia de Barcelona o otro barrio, pues ya va a cambiar, ¿no? Entonces, tenemos que tener en consideración todo lo que engloba este contexto de espacios para no caer en la trampa de copiar y enganchar. Claro, ¿qué es lo que me estoy encontrando ahora mucho? Que cada vez hay más personas que se dedican son especialistas, entre comillas, en diseño de espacios. Y entonces, como son especialistas, van a un sitio, diseñan ellas el espacio y les dicen, mira, tenéis que hacer esto, ¿no? Entonces, claro, aquí nos encontramos con el primer problema, es no hemos reflexionado, no nos hemos sentado a pensar el por qué esto es importante, cuáles son los procedimientos que queremos hacer, cuáles son las reflexiones que debemos hacernos sobre los niños, las niñas, sobre nuestro rol, sobre el rol del espacio. Entonces, aquí nos hemos perdido cosas por el camino, ¿no? Que es lo más importante, que al final
no se trata de hacer espacios que sean únicamente bonitos y que es una foto Pinterest o Instagram preciosa para compartir, sino que muchas veces quizás no son tan bonitos, y siempre es entre comillas, como desearíamos, pero aprovechando todo lo que tenemos a nuestro alcance y todas nuestras posibilidades, sin invertir dinero en material y focalizándonos en aquello, ¿no? Es en qué momento evolutivo se encuentran los niños, qué es lo que necesitan para aprender, de qué manera el ambiente y el acompañamiento del adulto puede propiciar, fomentar estos procesos de aprendizaje de la mejor manera, ¿no? Sin hacer grandes inversiones, que esa es la trampa, ¿no? Necesitamos Claro. invertir. Sí, bueno, me llama mucho la atención sobre todo eso que dices tú de que tendemos mucho a copiar. Ah, esto queda bonito, lo voy a poner aquí, o he visto esto en internet, en Pinterest, voy a poner esto, sin tener en cuenta ni las acciones que hacen los niños, ni los esquemas de acción que están haciendo, que son tan importantes tenerlos en cuenta, sin tener el contexto, sin tenerme en cuenta cómo soy yo y qué me provoca a mí este espacio y este entorno que tengo y las familias que me están acompañando. Dejo ser partícipe a las familias en cuestión también de cómo es este espacio y qué es lo que tengo con este espacio. No, yo creo que es muy importante todos esos datos que nos estás dando y todas esas claves. Y lo siguiente que te quería preguntar, ¿qué mitos hay en torno a lo que es la relación del diseño de espacios, ¿no? ¿Qué mitos más te sueles encontrar? ¿Qué impedimentos que dices tú? Pero bueno, esto no es realmente un impedimento, sino es más cuestión de... Bueno, aquí encontramos también muchas cosas, ¿no? Claro, el primero es querer cambiarlo sin esa reflexión, que eso también me encuentro en muchas escuelas que voy. No es que queremos diseñar este espacio, dinos cómo. Digo, no, yo no os voy a decir cómo, yo os voy a acompañar en todo este proceso de reflexión. Entonces, el primer mito es que tú puedes contratar a una diseñadora o un diseñador para tu casa, ¿vale? Entonces te va a conocer un poco y te va a hacer el diseño. Pero en las escuelas, por favor, el diseño tiene que surgir del interior de los profesionales que conocen el contexto. Y con las aportaciones que tú decías de las familias, de niñas y de niños, de toda la comunidad, ¿no? Otro de los mitos es, bueno, cambiamos el espacio para así cambiar nuestra pedagogía. Claro, ¿y aquí qué viene? ¿Qué va antes, el huevo o la gallina? ¿No? Entonces, al final es un proceso que va ligado, va unido uno con otro. No podemos transformar el espacio sin que hayan habido reflexiones. No podemos ir convirtiendo el espacio de una forma pues, más amigable, más bonita, más bella, si no ha habido toda esta reflexión. Al final, el diseño y los materiales que ofrecemos son la punta del iceberg. Antes hay muchas otras cosas y lo más importante es lo que no se ve, aquello que está abajo, que sustenta todo lo que se ve, ¿no? Que son, insisto mucho en esto, la reflexión, porque si no nos vamos a encontrar con espacios muy bonitos, ¿no? Muy estéticos, pero el acompañamiento quizás va a ser más pobre, ¿no? El tipo de propuestas o la forma de generar aprendizaje, pues a lo mejor va a estar bastante lejana, ¿no? A lo que queremos o a lo que desde la neurociencia nos dicen, que también esto es un punto que debemos de considerar, ¿no? Que hay toda una psicología del ambiente y del espacio que tenemos que tener en cuenta, ya no solo a nivel de color y de luz, sino pues lo que nos puede decir las formas del mobiliario, lo que nos puede decir cómo están dispuestos, lo que nos puede decir también según qué materiales y puestos de qué manera. Pero esto solo lo vamos a poder conseguir a través de un ejercicio de mucha reflexión y revisión de nuestra propia práctica. Claro. Y entonces así, para poder ya darle cabida, ¿qué claves crees que son importantes a la hora de diseñar un espacio? Así de forma resumida, porque evidentemente todo esto está bien esquematizado en el curso, hay información, hay bibliografía, aportas mucho rigor a lo que es toda la parte del diseño de espacios, porque yo lo he hecho contigo, evidentemente, y no nos podemos quedar solo con las claves que estás diciendo aquí, ¿vale? Pero bueno, para aquellas personas que, bueno, pues quieran conocer un poquitín el diseño de espacios educativos, las claves de esos espacios educativos, ¿no? Sí, aquí hay diferentes fases, ¿vale? La primera, como he dicho y que insisto tanto, es la reflexión y revisión de miradas.
Ujú. Después también otra de las claves sería revisar qué es lo que han dicho otros autores, qué es lo que han dicho otros pedagogos, psicólogos a lo largo de la historia. Esto también es muy interesante conocer pues diferentes miradas y los estudios que se realizan en el ámbito de cómo el diseño influye en el aprendizaje, porque esto es muy importante. Eh, Después es fundamental también conocer temas de luz, de color, ¿no? Qué colores ponemos, de qué manera, cómo influye esto en según qué actividad, la luz, cómo incide, cuáles son los mejores espacios para colocar cerca de puntos luminosos, cómo jugar con la luz artificial si fuera necesario incorporar los elementos artificiales. Ujú. Claro, otra de las claves, ya nos vamos a todo el tema de estética, de belleza, qué es lo que tenemos que buscar aquí, ¿no? La tendencia es a espacios que son minimalistas, que son muy austeros, que muy nórdicos, ¿no? Digamos. Y muchas personas creen que esto es una moda, que pues antes era tutti colori, ¿no? Todo muy chillón y con los colores muy, muy, bueno, estos colores primarios brillantes, y ahora la moda es hacerlo al contrario. Bueno, no es del todo una moda, porque esto responde a todas las observaciones y estudios que se han realizado en cómo influye el ambiente en las personas, ¿no? Cómo influye el color, cómo influye la luz, cómo influye la disposición del espacio. Todo esto lo tenemos que tener en consideración, ¿no? Porque un mueble colocado de una manera, pues va a generar que haya un diálogo, una relación con ese microespacio o esa zona que se genera ahí, o va a generar rechazo. Entonces, todo esto lo tenemos que estudiar. Y claro, nos vamos como poniendo cosas, ¿no? Somos maestras, somos detectores de momentos evolutivos, somos psicólogas, somos diseñadoras, somos de todo, ¿no? Al final. Entonces tenemos que tener como muy en consideración la parte estética y bella, no desde lo que a mí me gusta, sino lo que es más favorable para el cerebro del niño, ¿no? Y claro, sabemos muchas cosas, sabemos cómo este cerebro que está en desarrollo, que está en evolución, necesita un ambiente que le permita focalizarse en aquello que le es importante para su desarrollo, ¿no? Entonces, Ujú. si hay muchas cosas colgadas en las paredes, si hay muchos colores, si hay mucha, bueno, música de fondo, si hay, bueno, son muchísimos pequeños estímulos que a lo mejor para nosotros los adultos no pasa nada porque somos capaces de poner en segundo plano lo que no nos es necesario, pero estos niños y niñas pequeños, y podemos hablar, yo hablo de infantil incluyendo primero y segundo de primaria, pues toda esta etapa necesitamos cuidar mucho porque ese cerebro todavía no está preparado para discernir qué estímulos son los que necesito y cuáles no, ¿no? Entonces caemos en expresiones de es que cada vez están más nerviosos estos niños, cada vez hay más problemas de hiperactividad, cada vez, bueno, y tenemos que preguntarnos cuántos estímulos no tienen en los ambientes, en el espacio, ¿no? Eh, entonces vamos a buscar la austeridad en paredes, en colores, en ¿por qué? Porque donde vayamos a focalizar la atención vamos a diseñar, por eso también la idea de las provocaciones, de las invitaciones, ¿no? Es si yo algo quiero destacarlo, si yo algo quiero que llame la atención de las niñas y de los niños, voy a ponerlo de una forma provocativa, ¿no? Por eso la palabra provocaciones, ¿no? Pero que al final los protagonistas, quienes, como decía Malaguchi, ¿no? Quienes le dan color a esos espacios son los niños y las niñas, con sus acciones y con sus relaciones, con sus emociones, con sus juegos, con todo lo que desenvuelven en estos espacios, ¿no? Claro, Claro. otra de las claves también sería decidir cómo diseño el aula, que aquí entraría también como con los mitos, ¿no? Puedo unir cosas. El mito de es que necesitamos una mesa y una silla para cada niño y para cada niña. Bueno, aquí está también la reflexión, ¿no? De si estamos transformando las miradas, si estamos haciendo caso a este desarrollo del cerebro, pues quizás no es necesario organizar actividades donde todos hagan lo mismo en el mismo momento, ¿no? Porque quizás no responde a las necesidades evolutivas y de desarrollo de estos niños y niñas. Y ya no solo en infantil, ya nos vamos a primaria también, ¿no? Si realmente queremos atender a sus necesidades de aprendizaje, tenemos que salir de la mesa y de la silla, ¿no? Tenemos que salir del pupitre, porque el aprendizaje está en la vida, está fuera, no está dentro del aula. Entonces, lo que podemos hacer, aparte de salir más fuera,
es reorganizar el espacio para que nos permita pues todo aquello que nuestro cerebro necesita, ¿no? Necesitamos relacionarnos, necesitamos emocionarnos, necesitamos movernos, necesitamos crear, necesitamos expresarnos. Entonces, ¿de qué manera cada uno de estos microespacios que le llamamos o pequeñas zonas en el aula van dando respuesta a estas necesidades? Entonces, ¿qué más me da, no? Que no hagan todos lo mismo si está cada uno concentrado y atento a escuchando su interior, ¿no? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me interesa? Y entonces van encontrando diferentes propuestas que van dando respuesta a esto. Claro, aquí también encuentro expresiones variadas, ¿no? De, bueno, es que hemos montado los microespacios y resulta que todos quieren ir a uno. ¿Qué hacemos? Claro, entonces ya volvemos a, no, ahora, hoy, el lunes, a ti te toca este microespacio, a ti te toca el otro, ¿no? Y un poco pervertimos esta mirada o no damos de todo la respuesta que necesita. Entonces, cuando un espacio o un material no funciona, lo que debemos es preguntarnos por qué. Hay algo que pasa aquí, ¿no? En vez de, bueno, pues necesitan más control, bueno, pues no están preparados para esto, o vamos a cambiar y cambiar y cambiar y cambiar materiales, pues vamos a reflexionar qué indicadores me están dando los niños y las niñas y el propio espacio de que esto no está funcionando, de que hay algo que quizás no es atractivo, quizás no responde al momento evolutivo, quizás no está presentado de la mejor manera para que a ellos les interese, quizás no les genera ningún tipo de reto cognitivo y por lo tanto simplemente lo ignoran, porque si ya he hecho esta actividad una vez y ya la he resuelto, ¿para qué voy a repetirla? ¿No? Muchas veces ellos se quedan así como, es que no me genera nada más, ¿no? Igual que algún material, no me genera nada más. Bueno, es que ves, Aida, que todo es muy Sí, amplio. sí. No, yo no También, pararía, ¿eh? claro, lo que veo mucho es, he montado este rincón o he montado esto para, ¿no? Y digo yo, bueno, digamos que tenemos que diferenciar mucho lo que es un rincón de un espacio, ¿no? Y que tendemos también mucho a hacer espacios donde solo nos limitamos a lo que es la parte del aula y no valoramos que a lo mejor podemos incluso abrirnos a más espacios dentro del propio entorno educativo, aprovechando los pasillos, aprovechando otro espacio o incluso, pues es que me molesta mucho esta columna, ¿qué hago con esta columna, no? Que también me ha pasado en alguna ocasión y o incluso en el momento de, ay, es que tenemos que tener un espacio para la asamblea. ¿Es tan necesaria la asamblea? Bueno, Sobre aquí todo en también la hay. parte infantil, ¿no? Yo Sí, creo que incluso ayer alguien me escribía por privado y me decía que niños de 3 y 4 años con 45 minutos de asamblea. ¿Conocemos verdaderamente el cerebro del niño para proponerle 45 minutos de asamblea? Es que yo creo que ni los aguantaría yo como adulta, porque se volvería muy unidireccional, es decir, soy yo la... No tiene sentido para mí ese tipo de asamblea, ¿no? sí. Bueno, claro, volviendo a lo que decías de la columna y luego voy a lo de las asambleas, por ejemplo, ¿no? Claro, molesta esta columna. Evidentemente no la podemos tirar, no podemos eliminar la columna, pero es que ahí me encuentro también en escuelas que es que tenemos espacios muy grandes, no sabemos cómo diseñarlos, es que son demasiado pequeños, es que tienen demasiada luz, es que tienen poca luz, es que no siempre hay un pero, siempre hay alguna cosa que nos dicen, no podemos, no podemos, no podemos, ¿no? Y yo el ejercicio que propongo siempre es, no digáis lo que no podéis hacer. Si hay algo que veis difícil, no digáis nada hasta que no podáis aportar una posibilidad, porque si no, nos quedamos cerradas en lo imposible en vez de ver las posibilidades. Entonces, por eso ahí está el peligro de Pinterest, ¿no? O entre otros, ¿no? Que lo quiero hacer exactamente igual, pero no puedo. No puedo porque no tengo el presupuesto, no puedo porque mi aula es muy pequeña. Claro, si hacemos el ejercicio de vaciemos el aula por completo, vamos a hacer un buen diseño centrado en esta reflexión, en este conocimiento del cerebro, qué es lo que necesitan. En el momento que lo vaciamos de muebles, sillas, mesas, etcétera, nos quedan espacios que son muy amplios. Si lo organizamos por microespacios, aunque hayan 25 niños en el aula, ellos se van a distribuir de una forma, porque la autorregulación existe y al final se da, ellos se van a distribuir y como vamos a ir dando respuesta a las necesidades de su cerebro, a las necesidades del momento, van a llegar a un nivel de atención y de concentración y de autonomía y de bienestar, porque van a poder moverse y no se van a sentir como enclaustrados en una actividad, que el aprendizaje va a fluir, la energía va a fluir, no todo va a ser como muchísimo más orgánico
y mejor para todos, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos que tener muy en cuenta los momentos evolutivos. No va a ser lo mismo eso, un espacio de educación infantil que un espacio para pues, quinto, sexto de primaria, ¿no? Que ellos sí que van a demandar más sitios donde trabajar, pero no lo van a hacer si no han tenido toda esta experiencia previa de moverse, espacios amplios donde yo puedo elegir, donde yo me puedo circular libremente. Todos son como previas, ¿no? Aquí un comentario. Sí, Habla Asu de... nos comenta, lo leo si quieres, nos Sí, dice que ella como abuela dice que deberíamos ser más flexibles, ¿no? En funcionales, en un entorno adecuado y que ella propondría paredes del aula que fueran todas pizarras. ¿Es así, Asu, lo que nos quieres transmitir? A lo mejor ella, sí, estoy de acuerdo con que hay que ser muy flexibles y aportarle un ambiente cómodo y habitable, evidentemente, porque pasan muchas horas dentro de un centro educativo. Hay niños que pasan tranquilamente a más de 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 2:30, tranquilamente, como mínimo, unas 5 o 6 horas, ¿no? Yo lo que voy es más a la parte de ¿qué necesitan estos niños? ¿Necesitan toda la aula con pizarras? ¿Las necesitan verdaderamente? Los escucho, los veo, así no se escucha, yo creo que también, ¿no? Están en esa parte de necesitar un aula toda llena de pizarras, a lo mejor. Yo sé la parte que me voy también, ¿no? ¿Tú qué dirías, Jenny? yo es que realmente cada vez, esto es una cosa que me gustó mucho. El otro día en una formación en una escuela, una maestra me dijo, calla, calla ya, porque cuanto más hablas, más me doy cuenta que no sé nada. Y es precisamente el proceso en el que me encuentro yo y que creo que nos encontramos todas. Cuanto más vas tirando de un hilo, vas tirando de un hilo, más te das cuenta de, madre mía, tengo que reformular esto, madre mía, no, 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 lo otro. Entonces, yo ahora mismo, ¿en qué momento me encuentro? En el momento de que no hubieran paredes en el aula. También es cierto, sí, 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 podríamos partir de ahí y que también tendemos a dejar fijo mucho tiempo, vale, ya tengo la clase decorada desde inicio de curso y queda toda la clase o todo el ambiente así hasta final de curso, no es como que es o todo primavera, o me voy por las estaciones, o me voy, digo yo, pero ¿por qué tenemos que movernos todos en torno a las estaciones? No existe más mundo que las estaciones. Yo esto lo veo Bueno, mucho por Instagram, ¿no? sí, bueno, aquí hay muchas miradas, ¿no? Pero en vez de llevar la primavera al aula, salir fuera, que la Claro. primavera se vive, se siente, ¿no? Las flores no se pintan, se disfrutan en el jardín, ¿no? Y como mucho podemos observarlas y dibujarlas en directo, no muertas en un jarrón, ¿no? Aquí me voy un poco más radical, porque realmente tenemos un clima extraordinario. Bueno, allí por Galicia, que os llevo un poco más, ¿no? Que quizás hace un poco más de frío, pero es que realmente no nos vamos a estas experiencias de escuela, pues que escuelas, ¿no? En el norte, que llegan a unas temperaturas extremas y siguen saliendo fuera y disfrutando de este espacio exterior, ¿no? Porque en definitiva tenemos que aprender un poco cómo, de qué forma se estructura el exterior y cómo lo podemos llevar a esta idea, si debemos pasar tanto tiempo encerrados, ¿no? ¿Cómo lo podemos llevar? Entonces nos tenemos que preguntar de qué forma se genera un juego simbólico en infantil, ¿no? Y en primaria. ¿De qué forma se genera este juego creativo? ¿De qué forma se genera el juego más de movimiento? Y entonces es cómo lo vamos llevando de una forma que sea orgánica, ¿no? Sin grandes estructuras, sin grandes montajes, porque el juego en definitiva es sencillo en la infancia y no necesitan nada, ¿no? Y para muestra eso, cuando están en el bosque sin ningún tipo de material, surge el juego simbólico. Surge el juego de construcciones, crean, inventan, están expresándose con todos sus lenguajes, ¿no? Entonces, ¿cómo esto lo podemos llevar? Y sobre todo, pienso que la escuela debe ser un modelo de calidad en cuanto a cómo ofrecemos los diferentes tipos de juego. Y con modelo de calidad no me refiero a que sean materiales muy caros, sino simplemente que estén bien pensados, ¿no? Que quizás no es necesario tener frutitas en un espacio de juego simbólico, sino pues teniendo piedras, piñas, ya fomentamos mucho más este pensamiento creativo y divergente, por poner un ejemplo, ¿no? Frutitas seguramente que muchos niños ya tienen en casa. ¿Por qué no ofrecemos desde la escuela otro modelo, otra mirada? ¿No? ¿O es necesaria una cocinita para que se desarrolle el juego simbólico?
qué es lo que necesita, ¿no? Y así cada vez, bueno, estos son procesos muy bonitos que voy haciendo en escuelas que acompaño, que al final pues se dan cuenta, ¿no? De que no necesitamos todo esto. Y es un gasto que realmente es mucho más sencillo, pero esto requiere tomar mucha conciencia del juego infantil, de ver cómo se desarrolla y de captar cómo el aprendizaje se va dando. O sea, aquí hay una cosa que cuando voy hablando, sí que es verdad que ofrecemos esta libertad de acción en los espacios educativos, ofrecemos esta mirada respetuosa, ¿no? Pero tenemos muy claro qué es lo que queremos conseguir con esto, ¿no? No nos olvidamos de esta parte pedagógica que es nuestra función, ¿no? Al final, lo único que lo hacemos al revés. En vez de proponer actividades para que los niños aprendan matemáticas, lectoescritura, no sé qué, ¿no? Que hay algunas cosas pues, que sí que se van ofreciendo, lo que hacemos es pensemos muy bien el espacio y miremos, en este espacio de construcciones, tal y como está diseñado y con este tipo de material, cuántos aprendizajes no se dan, ¿no? Y empezamos a descubrir que están haciendo comparaciones, que están agrupando, que están haciendo seriaciones, toda la lógica matemática, todo este área sensorial surge en un espacio bien preparado de construcciones, por poner otro ejemplo, ¿eh? Medida, geometría, están jugando con la noción de cantidad, con las piezas. Entonces, es eso, es como hacer el proceso a la inversa y darnos cuenta y luego ver, vale, pues hay algunas cosas que considero que son importantes y veo que nos surgen. ¿Cuál es mi intervención óptima, ¿no? ¿Cuáles son esas preguntas abiertas que podemos ir formulándonos para que esto vaya surgiendo, ¿no? Claro. Y Hay una pregunta que dicen que por aquí, digamos que es genial todo lo que dices, pero ¿y los padres de las escuelas públicas lo aceptarán este tipo de metodología? bueno, aquí hay un trabajo nuestro, ¿no? De dar visibilidad y de dar a conocer que hay... no se trata de aprender menos, sino buscar otras vías de aprendizaje, que los padres, las familias quieren lo mejor para sus hijos y muchas pues no tienen tampoco la obligación de saber pedagogía o temas de didáctica o de cómo funciona el cerebro, ¿no? Si se dedican a otras cosas. Entonces, un poco es nuestro deber, nuestra función de ir generando conciencia y de crear conocimiento, ¿no? Bueno, lo hacemos así, no estar justificándonos continuamente, pero si hay una base pedagógica fuerte, si está todo fundamentado y realmente nos creemos en esta forma de trabajar, el resto va fluyendo en realidad, ¿no? Y las familias se dan cuenta de que no solo sus hijos son felices, sino que en consecuencia de ser feliz y tener mucho tiempo para jugar, están aprendiendo de una forma más sólida, que al final es lo que queremos, no que aprendan más, sino que lo que aprendan sea significativo. Y de esta manera conseguiremos que se almacene en la memoria a largo plazo, ¿no? Eso es lo que... Entonces, bueno, es como esta mirilla abierta, que aquí entramos en otro tema, ¿no? Que sería el de la documentación, por ejemplo, ¿no? Para poder traspasar a las familias aquello que no se ve, pero que existe, ¿no? Aquellos momentos en estos espacios. Pero, ¿veis una cosa? O sea, ¿cómo ha ido derivando la conversación, Aida? Por lo que decía, que no Sí, podemos hablar solo de cómo colocamos esa mesa o de cómo ponemos claro. unas telas bonitas, si no hay toda esta reflexión detrás, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene hacer todo este espacio tan bonito y tan estético si después los niños siguen sentándose en una silla a hacer fichas todo el día, ¿no? Y no hay toda esta reflexión. También intentamos hacerlo todo como muy rápido, muy de repente, meter todo, ¿no? Incluso las familias. Yo creo que hay que ir paulatinamente, poquito a poco, en la medida de concienciada que yo esté y en la medida de confiada, la confianza que yo transmita como persona que está en la labor de esa aula, ¿no? Que está acompañando a esos niños. No puedo pretender de la noche a la mañana transformar mi aula, convertirla en un aula con un ambiente súper chic, ¿qué tal? Porque no va a colar, evidentemente, ¿no? Es un poco como cuando tú estás haciendo una reflexión hacia ti, vas a un psicólogo, voy a poner una palabra muy a mejor tal, ¿no? Y es que te dices, dite cosas bonitas y empiezas a decirte afirmaciones que no acaban encajando contigo, ¿no? Empieza por quererte un poco. Bueno, pues esto consiste en lo mismo. Empieza por poco a poco irte introduciendo tú en el aula e irle dando esa visión al aula, yo creo, ¿no? A modo Sí, así de comparación. exacto. Sí, sí. De hecho, algunas escuelas me han contactado, pero y me dicen, Jenny, mira, sabemos que tú eres especialista en esto
Y hemos quitado mesas, sillas, hemos quitado libros, hemos quitado todo porque queremos una transformación radical de la escuela. Venga, ¿por dónde empezamos? Digo, pues venga, volver a poner las mesas, las sillas, los libros de texto, volver a ponerlo todo y ahora nos sentamos y hablamos, ¿no? De qué es lo que queréis hacer. Porque una transformación en educación, las reflexiones en pedagogía, no quiere decir eliminar todo lo que se está haciendo, que se están haciendo cosas muy buenas, que se están haciendo cosas con mucha coherencia y con mucho sentido. Se trata de siempre preguntarnos el por qué hacemos esto. Si tenemos dudas, o sea, si tenemos que justificarnos mucho es porque tenemos dudas, porque no acabamos de creernos lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que por ahí va, ¿no? Este miedo de relación con las familias es porque no acabamos de estar seguras, no acabamos de tener un fundamento fuerte, ¿no? Que nos sostenga en todas estas afirmaciones. Entonces por eso como que cojeamos un poco, ¿no? Aquí. Por aquí comentan que se echan encima a los padres porque no se hacen fichas, claro, porque es lo que conocen, ¿no? Es lo que saben y es a lo que dan importancia. Y qué importante nuestro papel aquí para que vean que la ficha no aprende, es que no aprenden nada con la ficha, que todo está en la vivencia, todo está en el sentir, porque están en un pensamiento que es completamente sensorial, es del aquí y el ahora y es vivo y exploro, ¿no? Y como dice Gloria, preguntar el para qué, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para quién? Y también tendemos a quedarnos mucho con esos dos padres que a lo mejor no son el todo del aula, ¿no? Ya han venido dos padres y parece que le damos el poder a esos dos padres que han tenido una crítica negativa o poco constructiva y ya nos vamos para casa con, es que hay un padre o hay un padre. No, quédate en lo que sí te están aportando los demás padres, las demás familias, en cómo sí están los niños, ¿no? ¿Dónde pongo yo el foco también como adulta referente de este aula, ¿no? ¿Quién tiene, en cierto modo, pues el liderazgo de ese aula? Porque ¿a quién le estoy dando el control? ¿Se lo estoy dando a esas familias? ¿O estoy generando que yo puedo, de cierto modo, pues ir reconduciendo la situación, ¿no? Y cambiar el foco también, yo creo, ¿no? Porque creo que también nos tendemos a quedar siempre en lo negativo, en ese padre que parece que un garbanzo no estropea todo el cocido. Claro. Bueno, porque nos pesa mucho, ¿no? Es como lo estamos haciendo todo con tanto amor, con tanto cariño, con tanto esfuerzo y de golpe y porrazo, ¡pumba!, ¿no? No va, o sea, a ver, no vamos a gustar a todo el mundo, eso está clarísimo, ¿no? Y tampoco creo que tenemos que estar justificándonos continuamente, ¿no? Entonces, hay pesos que nos tenemos que quitar de encima y quizás hay familias pues, que están enfadadas, pero no va con nosotras, ¿no? Entonces, aquí también tenemos que saber colocarnos en nuestro lugar, ¿no? Bueno, son reflexiones a ir haciendo poco a poco, ¿no? Me gusta, me encanta de Toni Lorente que dice que hay que quemar esas fichas, ¿no? Claro. Tampoco, o sea, yo no me considero radical en ese sentido porque, a ver, no se trata de trabajar por fichas, ni mucho menos, ¿no? Pero hay niños que en algún momento, aunque no las hayan conocido, las piden, ¿no? Entonces, lo más importante es que el peso esté en la vivencia, que el peso esté en el juego libre, en el juego espontáneo, ¿no? Pero tengo ejemplos, todavía no me he encontrado con mi hijo, pero estoy segura que en algún momento quizás me encuentro, ¿no? Tengo ejemplos de familias que dicen, es que yo quiero una educación libre, yo quiero otro tipo, y mi hijo ha visto los cuadernillos de verano y quiere que le compre uno, y están todas preocupadas, ¿no? Porque, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues cómpraselo. Y luego ves que los niños están disfrutándolo muchísimo, ¿no? Pero ha surgido de ellos. Han querido ellos hacerlo, ¿no? No es esta imposición de, para aprender matemáticas tenemos que reseguir 10 veces el número 2. Esto no son matemáticas. No. La matemática se vive, se siente. Primero de todo un tema de conocer la cantidad, ¿no? De hacerla propia. Y eso cómo, jugando, construyendo, destruyendo, acumulando, pululando, ¿no? Todo esto que es necesario. Y lo último será saber qué es un 2 y lo ultimísimo escribirlo, ¿no? Claro. Y yo creo que también incluso es preferible tener un aula, aunque hagamos algunas fichas, pero que haya un buen acompañamiento emocional. Esa profesora que a lo mejor es cariñosa, dada, empática, que está acompañando a los niños, aunque a lo mejor pues no sea tanto de proporcionar ambientes o de proporcionar materiales y tenga una mirada más de fichas, por decirlo de alguna manera. Para mí es preferible esa que la que está proporcionando ambientes, que se
impone muchas cosas en el aula o que está haciéndolo bajo un tipo de metodología, pero al final no tiene ese papel de adulto que hay que tener en el aula, ¿no? Claro. Yo también creo que es más importante a la hora incluso de cuando estamos teniendo en cuenta el rol del adulto en el diseño de espacios, ¿no? Claro, o sea, el acompañamiento, la presencia, el respeto es fundamental, ¿no? Y que muchas veces nos encontramos eso, que hay escuelas que ya funcionan de una manera y por mucho que queramos transformarlas, pues bueno, picamos muros, ¿no? Yo me he encontrado en el caso como maestra, ¿no? De llegar a una escuela y era, bueno, fichas a mansalva, aquello era, y era un grupo de 4 años, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer? Sé que hay que hacer las fichas, porque esta escuela funciona así. Entonces, nada, ¿cómo puedo organizar yo unos microespacios? ¿De qué forma puedo ofrecer estas fichas que no sea todos los niños haciéndolos a la vez, ¿no? A ver qué fichas hay que no necesiten explicación. A ver qué fichas hay que realmente pues no veo que haya nada donde rascar y quizás estas las aparto, ¿no? Y las anulamos un poco. Y para mí una solución en ese momento fue diseño diferentes microespacios, un ambiente que esté muy pensado para el juego, que es lo que necesitan estos niños y niñas de 4 años, donde puedan circular libremente, que sepan que, hey, mirad, cada día hay estas fichas por hacer y en esta mesa las vais a encontrar. Algunas las podréis hacer solos y solas y otras os voy a acompañar con algún juego, con alguna cosa que sea manipulativa antes, ¿no? Entonces las fichas están hechas y no es donde yo más focalizaba mi atención, ¿no? Sino en todos aquellos momentos que iban surgiendo, ¿no? Entonces, bueno, pienso que es una opción para aquellas maestras inquietas que quieren hacer, pero el contexto no les es del todo favorable, de, bueno, ¿cómo podemos combinar, ¿no? Estas dos miradas? Un diseño en condiciones, un acompañamiento respetuoso, pero sabiendo que, chicos, chicas, esto hay que hacerlo y vamos a ver cuál es la mejor manera, ¿no? También aquí preguntan por el tema del cole de los hijos. Claro, aquí depende un poco, ¿no? A veces como AFA se puede incidir un poquito, ¿no? Se puede acompañar a los profesionales a revisar las miradas, a ver, ¿no? Porque muchas veces se hace por tendencia, ¿no? Porque, bueno, ya lo hemos hecho siempre así, pues seguimos, ¿no? Nos dejamos llevar por la corriente y ya está. Y a veces solamente necesitan como un clic que les diga, ostras, pues es verdad, a lo mejor hay otras formas de hacerlo, ¿no? Claro, es que meternos un poquitín en lo que es el AMPA, pero hacerlo también de una forma prudente, porque también tendemos a entrar en los AMPAs como elefantes por cacharrerías y tampoco es conveniente porque cada persona tiene su proceso, tiene su momento, tiene sus vivencias y hay que ser respetuoso en la medida que vamos adentrándonos a intentar proporcionar, intentar inspirar pues ese pequeño cambio, esas profundas reflexiones o esas vivencias, ¿no? Porque incluso llegan como intención de, ¡buah! No puedes, o sea, o dile a esta maestra, no puedo decirle a esa maestra lo que tiene que hacer, es algo particular de ella. Yo no soy quien para decirle a una maestra lo que hacer y no hacer. No es respetuoso por mi parte tampoco, ¿no? Claro. Aquí, bueno, evidentemente que está este respeto y que si una persona no ve la necesidad de reflexionar, por mucho que digamos, lo que vamos a conseguir es ponerla del revés, ¿no? Porque es como estás juzgando mi trabajo, ¿no? Estás criticando, ¿no? Y probablemente lo único que vamos a generar es más rechazo. Eso ya nos pasa, bueno, forma parte de las relaciones, ¿no? Entonces, bueno, poquito a poquito, muchas AFAs lo que hacen es organizar charlas pedagógicas e invitan a los equipos, o sea, con la excusa, ¿no?, de que son para familias, e invitan a los equipos de la escuela o, bueno... Poquito a poco. Digamos, diferentes, ¿no?, maneras, sí, de ir acercándonos sin invadir, ¿no? Invadir. Bueno, pues ya así a modo de cierre, no sé si hay alguna pregunta más. Nada, os vuelvo a repetir que tenéis un código de descuento hasta el 30 de junio para Palabra Educaplas 25, todo mayúsculas, ¿vale? Para el curso de diseño de espacios que va a comenzar el 12 de julio. Vale, de todas formas, os tendremos una sorpresa por aquí preparada para la semana, Jenny y yo, y a la cual le agradezco muchísimo la oportunidad de darme esta sorpresa. Y por mi parte solo me queda más que agradecerte, lo has escrito por aquí, muy bien, gracias Jenny. Más que agradecerte este tiempo que para mí es muy valioso y para ti también.
y que muchas gracias a todos los que os habéis sumado por aquí, a las más de 40 personas y que, bueno, que seguimos aquí al otro lado de estas pequeñas pantallas intentando aportar desde nuestra mejor versión. Así que nada, muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias, Aida. Gracias. Que vaya muy bien. Chao.